Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas. Una vez más, en Érase una vez, el programa donde todo puede suceder. Recuerden que estamos en el 106.1 de FM o a través de nuestras redes sociales en Facebook Violeta Radio, Instagram Violeta Radio, ahora X, @Violeta Radio-FM. Y pues tenemos un invitadazo que ahorita les vamos a decir quién es, pero primero vamos a compartir los micrófonos con nuestra coordinadora general de Violeta Radio, Maru Chávez, y yo quiero que tú te presentes, Maru, por favor, adelante. Claro que sí, Gina, muchísimas gracias por invitarme a estar acá contigo en este programa que de Érase una vez se transmite cada jueves por Violeta Radio, radio comunitaria, radio feminista. Nuestro invitado nos va a decir si nos ha escuchado, yo lo invito a que nos escuche. Y claro, también estamos en Facebook Live y nos estamos viendo, entonces ya seguramente saben a quién tenemos hoy en Érase una vez, pero de una vez vámonos directo, doctor. Buenas tardes. Yo te quisiera primero, antes que nada, aquí somos así súper obsequiosas en Violeta Radio, obsequiarte, y queremos decirles que siguiendo este asunto como un asunto creo que de política personal, doctor, este termo de agua para evitar envases de un solo uso. Entonces, respetamos toda esta parte, tecito también en una taza, no utilizar envases desechables, por favor. Sabemos que también eres un protector del medio ambiente. Entonces, bueno, aquí está el agüita, doctor, para cuando se te acabe el té. Gracias. Sí. Y pues agradecer a Cinexcam Foro y a La Boruca TV que nos hayan prestado su estudio de manera completamente solidaria. Les agradecemos a las y los compañeros, la verdad, la hospitalidad de su casa. Pues fíjense que más allá que yo no quisiera presentar a Hugo, ¿no? No al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, egresado de la UNAM, eso sí, de la gloriosa UNAM, eso sí quiero decirlo, ¿no? Aparte tiene doctorado, o sea que sí es médico y doctor, ¿no? O sea, aclararlo. Pero yo quisiera esta parte como humanizante, doctor, ¿no? Gracias. El doctor Hugo, que quiere estar en la Ciudad de México, en el gobierno, bueno, ya se está en la Ciudad de México, es chilango también, por cierto, quiero anotar eso, que a mí me encanta la parte, ¿no?, de que él es chilango, al igual que nosotras, y que sí conoce a la ciudad, pero ¿cuáles crees tú, Hugo, y te voy a hablar de tú, por porque favor, yo sí soy de confianzuda también, sí. y ¿cuáles crees tú que son cuál es tu diagnóstico de la Ciudad de México, Hugo? Adelante, por favor. Pues muchas gracias por tenerme aquí en Violeta Radio. Es un gran gusto poder dirigirme desde un espacio feminista hacia esta ciudad diversa, pero uno de los elementos que quiero empezar destacando, y desde luego este es el lugar más propicio para hacerlo, es el tema de las mujeres, es el tema de la histórica supresión de los derechos de las mujeres en un sistema patriarcal, como todas y todos sabemos que existe en esta sociedad y tristemente en la mayoría de las sociedades. Esto lo hemos estado elaborando a partir de las reflexiones de compañeras y compañeros que han estado vinculados con esta idea de humanizar la ciudad, y reconocemos que mientras no cambie estructuralmente, es decir, económicamente, la relación entre las mujeres y el conjunto de la sociedad, va a seguir siendo de una gran adversidad para que no solamente se cumplan o se satisfagan los derechos fundamentales
de las propias mujeres, sino de toda la sociedad en su conjunto. Hay un aspecto económico clarísimo, 50% de la carga que puede existir en la vida cotidiana está a cargo de las mujeres. Las mujeres representan de hecho más del 50%, en la ciudad 54%, y por insólito, por absurdo, por indignante que es, no que parezca, que es, las mujeres tienen una desventaja salarial impresionante, estimada en el caso mexicano en la mitad en promedio del salario de los hombres. No tienen acceso oportuno a los puestos de mando de la administración pública, de los puestos políticos y de las empresas. También en el sector privado hay una estructura patriarcal impresionante. Por supuesto, hasta hace, casi diría sarcásticamente, minutos, las mujeres adquirieron, por ejemplo, derecho a tener propiedad de la tierra. Después de que tenemos milenios en una condición patriarcal, desde la tenencia de uno de los bienes más elementales de las economías ancestrales. También es muy claro que 7 de cada 10 hogares en la Ciudad de México están al frente de una mujer, y que las mujeres tienen que encargarse, sin que se les haya pedido permiso, por una imposición histórica, económica, social, cultural, a la que nunca se les pidió opinión, se les pone la carga de la generación anterior y de la generación que viene. Y eso implica el tener que hacer malabares para acomodar la atención médica de papás, mamás, abuelas, abuelos, tener que acomodar la formación, el tiempo para la formación de las hijas e hijos, tener que cubrir una serie de trámites ante las instancias gubernamentales, por ejemplo, educativas, de seguridad social, de bienestar. Por ejemplo, hay un elemento crucial que en la Ciudad de México es muy ilustrativo de esas adversidades del patriarcado para las mujeres, y es los tiempos de desplazamiento, en transporte público mayoritariamente, pero incluso en el transporte privado. Esto se ha estudiado. El desplazamiento típico de los hombres en la Ciudad de México es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Obviamente puede haber otras variantes, pero ese es el desplazamiento típico. El desplazamiento típico de la mujer es de la casa a la escuela de hijas o hijos, de regreso o guardería, luego de regreso, luego a posiblemente una atención médica o un servicio social para padres y madres, luego de regreso, luego si trabajan, porque una cosa no quita la otra, al contrario, la mujer duplica, triplica la jornada, entonces otro desplazamiento. Y eso implica desde luego riesgos de lesiones, fatiga, estrés, y una desocialización impresionante, porque la mujer finalmente vive un poco encerrada en una burbuja del tiempo, porque el tiempo no le pertenece. De hecho, es una de las cosas que me parece más impresionante y más escalofriante. Si lo llevamos a tiempo como tiempo de vida, minutos de existencia, la mujer destina la enorme mayoría de sus minutos de existencia a alguien más, al cuidado de los otros. Entonces, todo esto lo hemos analizado así con detalle, y está este planteamiento que viene desde hace tiempo de la sociedad de los cuidados o la economía de los cuidados. Desde luego esto no es algo que se haya inventado aquí, se ha discutido mucho en el mundo. Las sociedades escandinavas ya habían tenido un planteamiento del estado de bienestar, y aproximadamente en los años 70 empezaron a plantearlo con una ingrediente o perspectiva feminista muy clara. Desde luego los movimientos feministas, particularmente los de América Latina, han contribuido a darle ese carácter inescapablemente feminista a estas aspiraciones de tener estados de bienestar, pero que restituyan ese derecho amplio, con todos los detalles, para las mujeres. Y pensamos que México hoy está maduro, más allá de formulismos, esta frase general de que es tiempo de mujeres, yo creo que hace mucho que era tiempo de mujeres, pero la sociedad patriarcal no lo había reconocido o permitido. Entonces, ese es uno de los elementos. Y ya para terminar este primer elemento, que lo consideramos una agenda fundamental, dentro del tema de la agenda de las mujeres, sus derechos y las obligaciones sociales de hacerlos cumplir, hemos tenido el privilegio de escuchar a mujeres. Tuvimos un foro la semana pasada, me parece, específicamente sobre mujeres. Llegaron al foro mujeres de distintos espacios, orígenes, formaciones, condiciones sociales,
y salieron temas muy importantes de nunca invisibilizar. Eso. Y uno crucial es el tema de la violencia o las violencias en contra de las mujeres. No solo la violencia física, que obviamente es la más evidente y brutal. Y obscena. Y obscena, ¿no? Y que puede llegar a la situación más total, horrible del sí. feminicidio. Pero las violencias en su presión económica, en su presión de acceso a la socialización, a derechos culturales, A la educación. o sea, es una atrocidad. Desde nuestro punto de vista, el Estado tiene que intervenir activamente. Eso es. Y las instituciones del Estado todavía están, nos parece a nosotras y a nosotros, en una inercia patriarcal muy grande. Aunque hay programas deliberados para la protección de las mujeres, existe por supuesto la CONAVIM y otros y espacios. definitivamente ha habido transformaciones muy importantes. Pero en la Ciudad de México, ¿qué es lo que faltaría? En la Ciudad de México, y esto consideramos que de hecho en todo el país, lo que falta es articular todas las políticas y todos los programas y toda la generación de nuevos lineamientos jurídicos, leyes, reglamentos, etcétera, con una perspectiva feminista. Es decir, cuando pensamos en la perspectiva es no nada más dar un espacio como de una cuota de compensación. A veces se caen en esos absurdos también de, bueno, este es un programa general, pero dale una compensación a las mujeres. Y entonces se vuelve un aspecto de sobremarginalización o remarginalización de las mujeres. No, las instituciones tienen que tener en todos los casos, en la atención médica, en la atención de los derechos educativos, culturales, del transporte, del uso del espacio físico, obviamente del tema de los puestos de mando, de la incorporación a actividades económicas satisfactorias, no secundarias o marginales. En todo momento debe reflexionarse la pregunta fundamental, cuando se crea una política, cuando se crea una ley, debe decir qué elementos de compensación del desbalance histórico en contra de las mujeres deben asegurarse, ¿no? Entonces, es decir, eso doctor, pensamos. no solo las cuotas, ¿no? Las cuotas de género que muchas veces decimos que esté el 50% de las mujeres ahí, que a veces no nos representan tampoco, ¿no? Porque también tienen una visión muy patriarcal también de ejercer el poder, ¿no? Claro, sí. Claro. Y que no garantizan efectivamente, pues no solo la agenda feminista, sino la agenda de derechos. Sí. Y hacia allá quisiera ir ahorita, doctor, aunque ya más o menos lo mencionaste. También tú qué estás pensando con respecto al asunto de los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Y algo muy en particular que a mí me ocupa, soy sexóloga de deformación, ¿no? Entonces, pero ¿qué planteas tú también con respecto si están pensando en esta parte de la educación integral en la sexualidad? De nuevo, ¿cuáles serían un poco como por dónde caminar, doctor? Sí, cómo no. Esto, de hecho, cuando tuve el privilegio de trabajar en la Secretaría de Salud como subsecretario, era uno de los temas de nuestro campo de trabajo. Tenemos ahí el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y había muchos de estos temas que ya se trataban ahí. Pienso que todavía desde una visión poco rígida, a veces las instituciones también se acartonan y pierden contacto con la comunidad de manera directa, pero de todos modos había avances. En algunos temas de salud sexual y reproductiva avanzamos abiertamente, y con una colega que después dejó el encargo, pero hizo un excelente trabajo, la doctora Berdichevsky, de impulsar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y la garantía técnica, profesional, de que exista interrupción del embarazo en todas las situaciones en donde sea legalmente posible. Esto empezamos desde luego antes de las magníficas resoluciones de la Suprema Corte de tiempos recientes, de lograr despenalizar el aborto a nivel nacional, pero fuimos observando y acompañando a las entidades federativas cuyas legislaturas empezaron a despenalizarlo, que fueron la mayoría en estos últimos años. En la ciudad, por supuesto, ya tenemos 16 años de ese derecho, pero faltan servicios, y por eso menciono ambas experiencias. Lo que nosotros observamos desde el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, es que los servicios para hacer válido, vigente, efectivo un derecho, si no están presentes, ese derecho puede ser
una retórica o demagogia o letra inerte en una pieza de ley o en una resolución judicial. Entonces, hay un elemento importantísimo que requiere inversión con perspectiva de género, es uno de los ejemplos abiertos y claros sobre la necesidad de perspectiva de género para hacer una inversión estratégica en servicios de atención en salud sexual y reproductiva, que no sean limitados solamente al aspecto práctico de la interrupción del embarazo. Hay países europeos, posiblemente la mayoría, que desde hace muchos años ya tienen esto perfectamente garantizado por el Estado y tienen modelos técnicos de atención de la mujer muy amigables, muy integrales, muy respetuosos e incluyentes, y han hecho frente con ello a las inercias culturales del patriarcado. Porque visualícese aquí que cuando el modelo cultural está arraigado en el patriarcado, la posibilidad de que una mujer, y esto particularmente para las mujeres jóvenes, de acceder de manera oportuna, efectiva, segura a una práctica de interrupción legal del embarazo, puede ser prohibitivo, puede ser simplemente que se niegue la posibilidad de que ocurra, porque no conoce dónde hay las unidades de atención, o las unidades de atención son adversas porque el trato es hostil, o porque en la familia o en la comunidad existe un estigma persistente, a veces interiorizado en la propia mujer, que le inhibe para tener esos servicios. Entonces, celebro, por supuesto, que ya tengamos más de una década y media en la ciudad con este derecho garantizado, pero lo que revisamos, llamémosle autocríticamente, en el sentido que siempre hemos simpatizado con esta causa y estos derechos, es que nos falta hacer más para que este sea un derecho efectivo. Y otro elemento que tiene que ver con la sexualidad está en la esfera sanitaria y educativa, es decir, la convergencia, y yo diría que educativa más allá de las aulas. Desde luego este avance que tuvimos ahora con los nuevos libros de texto gratuitos, que por ello, entre otras razones, también por la conmoción de reflexión política que implican, fueron repudiados por las mentes de derecha, las mentes oscurantistas, ¿no? Y hasta con los amparos, y fue todo un... Y las un mentes, asunto, yo ¿no? diría también, doctor, a los que no les gusta coger, pues que no cojan ellos, ¿no? Y Que ellas. cada quien decida, claro, sobre su sexualidad. Pero digo que la gente que nos gusta ejercer nuestra sexualidad somos más felices, más dicharacheros, ¿no? Es crucial. Estamos mucho más abiertos, la verdad, Así es. ante las posibilidades Así que es. ofrece el siglo XXI en el mundo. Así es. No vivimos en el siglo XIII, Es pues, el ¿no? siglo XIII, exacto, enclaustrados a un solo modelo de sexualidad ligado a casi transacciones económicas, como lo fue. Y ahí hay que, eso desde luego es parte de la revolución de las conciencias y tiene que ser un proceso continuo en la medida en que se denormalice la represión sexual y se normalice la liberación sexual. Válgame, tenemos por lo menos desde los 60, cuando vino el gran empuje de la liberación sexual, alineado o acompañado de la agenda feminista, pero han pasado ya demasiados años, ya van casi 60 y seguimos en esta deprivación, ¿no? No, pero además a mí me parece que va estrechamente vinculado con la problemática de los embarazos en adolescentes. Exactamente. ¿No? Que además somos el primer país en América Latina con el número de embarazos en adolescentes. Más de la cuarta parte, más de 26% de los embarazos de cada infantil, año doctor, ocurren en adolescentes. ¿No? También. Entonces, creo que lo que se tiene que hacer es una política integral de educación sexual, de prevención, ¿no? Así es. Tanto de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, como de los embarazos que vienen a transformar la vida de jóvenes, hombres y mujeres, pero creo que principalmente de mujeres. Sí. Y yo tengo una teoría. Yo creo que gran parte de la violencia tiene que ver también con eso. Sí está, tengo documentación al respecto, trabajando con las compañeras en CONAVIM y otras oficinas de gobierno que están directamente involucradas en el horroroso fenómeno, en atender o en enfrentar el horroroso problema de la violencia contra las mujeres. Sí está documentado que una parte importantísima de del trauma psíquico que se puede generar a una persona desde la infancia o desde la adolescencia está relacionado con violencia sexual directa, además de violencia física en otras expresiones, pero directa.
Y esto tiene un efecto devastador, desde luego en replicar modelos de conducta para los hombres y para las mujeres. Y una reflexión que compartía yo el otro día con una compañera que me hizo una entrevista relacionada con esto, yo le decía, hay un asunto que a mí me parece que es muy delicado de plantear y muy delicado de resolver, pero me voy a aventurar a platicarlo aquí, porque considero que este es un foro muy importante para alimentar la reflexión. Yo lo que le decía es, ¿en qué momento el niño varón pasa de ser la víctima, una de las múltiples víctimas? Por supuesto está su mamá, está su hermana, etcétera, pero es una de las víctimas del horroroso fenómeno de las violencias contra las mujeres y pasa a ser el perpetrador de ese horroroso daño, crimen y práctica, ¿no? Y es un asunto donde el Estado tiene que involucrarse. También, digamos, el Estado en su conjunto, el gobierno y la sociedad organizada o no organizada, porque una criaturita así de 5 o 6 años que sufrió esa violencia o antes la sufrió, empieza a crecer. Entran en juego una serie de cambios primariamente biológicos, hormonales, neuronales, etcétera, reforzados por la experiencia quizá cotidiana o quizá repetida o quizá única pero extremadamente perturbadora de violencia, y hay un punto en donde hay una especie de no retorno porque esa persona ya se incorpora a ser una generación más, un ciclo más de la violencia contra las mujeres. Y ese es otro de los elementos que consideramos de la agenda de humanizar la ciudad, que es la procuración e impartición de justicia. En esta ciudad está muy, muy problemático este asunto porque el proceso de procuración y de impartición de justicia está muy alejado de modelos, por ejemplo, de justicia restaurativa, en donde se pudiera abordar intentar romper el ciclo generacional de las violencias, ¿no? Y todavía es una procuración muy cruel, muy inhumana, no se diga la impartición de justicia tardía, errática, y cuando no, francamente corrupta y distorsionada, y luego la inaccesibilidad a la justicia. Claro, ¿no? Y que además tiene un componente clasista indiscutible, porque las personas pobres son las que tienen los más grandes obstáculos para lograr una impartición de justicia apropiada. Y cuando vienen las sentencias y viene ya el proceso de sanción, es todavía muy salvaje, muy rupestre, y obviamente eso exacerba las violencias también, ¿no? Y además deja familias con vacíos estructurales para la parte formativa de las nuevas generaciones. En fin, es un problema complejísimo. No estoy suponiendo, sería completamente demagógico que yo dijera, en caso de que logremos tener la oportunidad de encabezar la transformación, esto se va a solucionar de un momento para otro. Sería hipócrita decir eso, es un largo proceso. Pero si no existe la voluntad política y la claridad de a dónde hay que incidir, entonces las cosas se posponen y se posponen y se posponen. Claro, como cualquier otro proceso, si no se inicia, si no existe voluntad política primero, ¿no? Como primer paso, y después se empieza a implementar, pues no vamos a tener una transformación. Así es, justamente, exacto. Pues es increíble, doctor, vamos a la mitad del programa, maravilloso, ¿no? Maravilloso, pero a la vez nos quedan muchos temas por abordar. Bueno, por favor. Y bueno, quería decirles, es un poco de chunga que estábamos haciendo, que el termo de Violeta no tiene ningún octágono. Entonces solo puede llevar ahí bebidas saludables. Es totalmente bebida saludable. Y bueno, de nuevo agradecer a Cinexcam Foro, a la Boruca TV y por supuesto al Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, que también coproduce este programa, y al Movimiento de Mujeres Positivas, que es una red a nivel América Latina y el Caribe de mujeres que viven y conviven con el VIH. Entonces, bueno, doctor, pues de nuevo, como retomando, yo no quisiera que lo abordaras, pero sí me pidieron que hicieras algún pronunciamiento.
Con respecto al asunto de la pandemia, que creo que eso ya te lo han preguntado en todas las entrevistas habidas y por haber, que fueras muy sintético, ¿no? Para responder esta pregunta, Con que gusto. no se quede en el tintero. Con gusto. El tema de la pandemia no le rehuimos en modo alguno. Nos parece ya ni siquiera lamentable. Se yo lo diría- vuelvo a explicar. Exactamente. Nos parece triste que haya un segmento de la sociedad, el segmento que está muy ligado a los medios corporativos, a los grupos de interés, a los grupos de corrupción, que una y otra vez escarban y ofenden, a mí me parece, ofenden a las personas que son deudos y deudas de la pandemia. O sea, la pandemia fue un fenómeno, todo el mundo lo sabe, que afectó y enlutó a la humanidad entera, Exacto. a Así la es. humanidad entera, a toda una especie. Y estas personas, que son en realidad, siguen un guión, los comunicadores de estos medios, ya ni siquiera lo piensan, sino que siguen el guión que les dicen sus jefes, los machuchones, ¿no? Y entonces, pero vuelven a ofender a la gente. Así La es. gente que perdió, o perdimos, yo también, y supongo que Sí, les pasó claro, a ustedes, también. quienes estuvimos hospitalizados Ajá, por COVID. también. Sí. Entonces, ofenden porque es este morbo de decir, ¿y cuántos muertos? ¿Y cómo fueron los muertos? Con un supuesto, además, terroríficamente idiota, de que una persona puede ser la responsable de haber causado Claro. que se murieran Ajá, o sí, que... claro. No, Pues, incluso como eso. si se hubiese generado el virus o Claro, si hubiese parece así habido una como intención. Doctor Mabú, que Sí, lo claro. generó en un laboratorio. Sí. Por eso le decía el otro día a uno de estos comunicadores, espero que usted no piense como Donald Trump, que esto fue creado en un laboratorio, ¿no? Que piense un poquito Sí, más sí, en sí, otras cosas. escuché ¿no? esa Sí. entrevista. Entonces, pero bueno, y estas personas, estos señores mayormente, por cierto, también tienen otra característica, que quieren esconder fenómenos sociales de alta prioridad, como el abordar la injusticia social, la distribución Sí. inequitativa del ingreso, como el problemón de salud pública que tiene Oiga. México, producto de un modelo económico dirigido a enriquecer a muy pocos y dañar a muchos con la bebida y la comida chatarra, y también el estado de devastación que tenía el Sistema Nacional de Salud. Así es. Pero nótese, no es que no entiendan, es que eso es lo que quieren ocultar Exacto. para que la gente se distraiga con, aquí está este señor. No. A ver, el tema es, tenemos una sociedad que ha sido injusta, tenemos un gobierno que por 40 años fue profundamente corrupto y nos deterioró en la salud y en las condiciones institucionales para resolverlo. Pero, como he dicho, con mucho gusto lo vuelvo a explicar, no me molesta hablar de ello, Claro. entre otras cosas porque este planteamiento de humanizar la ciudad surge precisamente del privilegio de haber trabajado prácticamente de manera directa con el presidente López Obrador durante el periodo más crítico que pudo haber vivido el país y el mundo en su conjunto. En 100 años no hubo otra crisis sanitaria de estas dimensiones, que además fue una crisis social, económica, etcétera. Entonces, eso me dejó profundas enseñanzas. Desde luego, este pensamiento humanista, como dice el presidente, el humanismo mexicano, está situado en la historia de movimientos sociales, libertarios, progresistas, revolucionarios que ha tenido nuestro país. Y donde la Ciudad de México ha sido un crisol o ha sido la chispa donde se originaron estos movimientos. Yo participé en solo algunos pocos, en mi tiempo en el movimiento estudiantil de los 90s, desde luego en mi expresión pública, en marchas y otras actividades políticas, estuve también en varios otros o acompañando varios otros. Pero esta reflexión, esta crudeza de la amenaza de la vida humana durante una amenaza externa como es una pandemia, me llevó también a poderme involucrar con todos los aspectos de la vida humana a través de el tener que participar en la toma de decisiones de todos los sectores de la administración pública. Educación, trabajo, vivienda, fronteras, economía, cultura, etcétera. Y eso es lo que me llevó a llegar a un punto de definición que consulté con el presidente y le dije, usted me conoce como un individuo que viene del mundo científico, del mundo académico, pero tengo una identidad política, desde los 15 años el otro día descubrí que desde los 9 años tengo el mismo pensamiento ¿Sí? político que ahora. Sí. A ver, cuéntanos. Fue una cómo. cosa casual, rascando ahí entre papeles viejos, me encontré mis materiales de la primaria y me encontré una composición que hice creo que a los 8 o 9 años,
de esas composiciones que le piden a uno en la primaria, a ver, reflexiona claro, sí. sobre tal, Sí. con faltas de ortografía y medio mal escrito, y estoy haciendo en esa pieza cortitita una defensa de las instituciones públicas y de lo público, del sentido de lo público y de cómo los gobiernos tienen que estar al servicio de las causas de la gente, sí. no del lucro, no de la rapiña, etcétera. De ¿no? servidores públicos, no de autoridades, Ah, ¿no? justamente estar al servicio de la gente y no por Sí. encima de la gente tratando de acomodar privilegios, como lo han hecho los últimos gobiernos antes de la transformación. Pero bueno, esto me viene también de familia, obviamente haber tenido el conocimiento, las experiencias, las historias de mi mamá, hija de una familia obrera, de la Gustavo Amadero, o del lado de quien fue auxiliar de enfermera, igual que 2 tías que tengo, que son enfermeras. Del lado de mi papá, pues una familia que salió en un proceso de guerra, de haber luchado contra el fascismo, el franquismo en España, que llegó a Francia como exiliados y les tocó la Segunda Guerra Mundial, y finalmente, gracias al presidente Lázaro Cárdenas, pues llegaron aquí a México. Y tenían una convicción política clarísima, libertaria, democrática, por la justicia social. Eso se va asimilando a lo largo del tiempo, en la práctica de vida se va floreciendo, también uno se documenta, se va formando políticamente de manera rigurosa, pero eso uno no lo expresa hasta que llega un punto coyuntural en donde existe la oportunidad de servir. Y esto fue, palabras más, palabras menos, lo que le planteé al presidente. Y me dio mucho gusto que él me dijo, aunque está claro que él no iba a favorecer a nadie, no lo ha hecho en ninguna de las contiendas internas, me dijo, qué bueno que un cuadro como tú, que tiene una gran formación profesional, que es ético, honesto, responsable, en fin, me echó 1000 flores, no quiero repetirlas, sería arrogante, él las ha dicho en las mañaneras, lo cual le agradezco mucho, dé un paso adelante y se ofrezca a la transformación más allá de su espacio profesional y más allá de una perspectiva técnica. O sea, que está en el ADN, doctor. Pues lo trae uno y la pasión no se, solo crece y crece y crece. Bueno, pero yo ¿no? diría que como somos seres sociales y que absorbemos eso desde que nacemos de nuestro entorno y nuestra familia, pues claro, viniendo de una familia que luchó en contra del franquismo, el nazismo y luego sufre esta situación tan terrible que fue la Segunda Guerra Mundial y que lamentablemente además estamos como más o menos en un contexto parecido. Exactamente, estas derechas cavernarias que hoy florecen en muchos lados del mundo. Sí. Exacto. Y pues claro que es casi partes del mundo, ¿no? Así es. Así es. Y es prácticamente como lógico que haya sido ese el camino, ¿no? Sí, yo pienso que hay un fenómeno del que uno debe siempre revisar, y es la congruencia. Lo que pienso es congruente con lo que digo, lo que pienso y digo es congruente con lo que hago. Y si la respuesta es no, uno tiene que revisar, tiene que hacer un examen de conciencia y tomar decisiones. Tristemente, desde mi punto de vista, a veces hay gente que toma decisiones a la inversa. Entonces empieza a pensar cómo vive y no a vivir como piensa. Entonces a lo mejor ya es demasiado tarde porque empieza a justificar atrocidades, viejas prácticas políticas, el corporativismo, el clientelismo, y entonces lo que fue en su momento una gran esperanza del lado transformador de la vida pública empieza a ser justificaciones para conservar el status quo y los viejos modelos del régimen autoritario o cualquier otra cosa, o corrupto, ¿no? Entonces pienso que siempre hay que estar vigilantes. En eso también está relacionado con nuestro planteamiento de humanizar. Humanizar consideramos que incluye el fomentar que tengamos una sociedad con un pensamiento crítico. No se puede lograr en todas y cada una de las personas, y habrá quien se le convenza y quien no, pues no. Y habrá siempre y deberá seguir habiendo pluralidad de pensamiento. Pero si no tenemos esta propensión a analizar qué pasó, por qué pasó, cuál es la causa raíz, quién está involucrado, quién se beneficia, quién se perjudica, qué se podría hacer diferente, qué elementos falta de contribuir cada persona para el bien común, entonces empezamos a entrar en este adormecimiento social en el que fácilmente puede llegar uno de los gobiernos fanáticos, es decir, una de estas minorías fanáticas mayormente son de derecha, o puede llegar
el que regresemos inercialmente a viejas prácticas del corporativismo y del clientelismo y del, pues todo lo que vivimos por muchos años en México, que no queremos que vuelva, ¿no? Así es. Sí, a mí me parece, y justamente eso de los retrocesos en la ciudad, yo lo he visto, es decir, a partir del 97, cuando ejercemos por primera vez el voto y elegimos al ingeniero Cárdenas como jefe de gobierno, viene, creo, un periodo de ir transformando la ciudad para bien, y después hay una caída. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Justamente en el sexenio anterior Sí. hay una caída. Entonces, como siempre lo hemos dicho en las organizaciones feministas y en los movimientos sociales, que hay que estar vigilando Hay todo que el estar tiempo, vigilando. Coincido. porque en Monitoreando cualquier todo el momento se cae. Así es. Un derecho ganado no es un derecho definitivo. Así Siempre es. hay que estar defendiéndolo. Totalmente de Inclusive acuerdo. desde el rigor científico, ¿no? Sí, Pues es que hay sí, que estar exacto. haciendo eso, porque si no, Sí, pues examen se de va a la conciencia, basura se toda va a la esta basura, parte. se Y va a la fíjate que basura. yo con respecto a la pandemia yo quisiera hacer dos favor. observaciones. Bueno, otra de mis deformaciones, que también soy terapeuta. Entonces yo digo que yo observaba mucho cómo buscar un culpable también, ¿no? Somos como muy propensas las sociedades, ¿no? Los seres humanos en general, a buscar a alguien que tenga la culpa de este virus, lo crearon en un laboratorio, esos chinos, ¿no? O sea, es decir, toda la verdad, estos fantasmas, Sí, pues, ¿no? Que sí. pueden llegar y que realmente, bueno, se fueron evaporando en el momento en que con este rigor científico se fue demostrando, y con la llegada de las vacunas también, eso también hay que decirlo, pues, Claro, ¿no? claro. Y que nos vacunaron de una manera estratégica. Sí. Yo tengo 62 años, entonces yo también tuve que esperar un ratito para que en ese momento me tocara ya mi edad, Claro. ¿no? Pero también ser una persona, congruente, esperar, ir, vacunarme. Y la otra, asumir también, sin desresponsabilizar al Estado, por ejemplo, de la comida chatarra, por ejemplo, Así ¿no? es, En su así momento, y del incremento del peso en la población mexicana, de la obesidad, pero también decir, bueno, pues yo también, si tengo obesidad, soy hipertensa, soy diabética, bueno, tengo más comorbilidades y tengo mucho mayor riesgo, pues, de sufrir muchos mayores efectos adversos, Sí. inclusive morir, Sí, ¿no? sí, sí, Morir por este virus Sí. del siglo XXI, pero digo que también está el del siglo XX, que pues yo he trabajado durante años en la agenda del VIH, y que sigue presente, Sigue pues, ¿no? presente. Tampoco se ha ido, Así es. y ahí sigue también fregando a la humanidad, ¿no? Sí, sí. Y que también hay ciertas estrategias también que no queremos también asumir como seres humanos, como este cambio de comportamiento, etcétera, Sí. pero que sí hay soluciones, Sí. pues, ¿no? Entonces yo sí creo también que también habría que revisarnos también en esta cosa de la reflexión, decir, bueno, también tengo que cambiar un poco mis hábitos, ¿no? Esta parte, hacer Sí. ejercicio, Sí. es decir, una serie de condiciones que deberíamos de practicar sin que hubiera pandemias Sí, alrededor, por sí. ejemplo, ¿no? Y la otra, doctora, a mí me gustaría mucho saber cuál va a ser su relación con la sociedad civil. Ah. Eso es para mí muy importante, porque Maru y Sí. yo venimos de organizaciones Claro, de la claro. sociedad civil que también hemos sido muy mermadas, ¿no? Sí. También hay que decirlo. Mm. Y yo lo digo en muchos espacios públicos, señor presidente, no somos enemigas de usted, la sociedad civil, ¿no? Claro. No todas las organizaciones de la sociedad civil somos corruptas. Habemos muchas chiquitas de a pie que somos Ni- las ni que de andamos... derecha. No, ajá, ni de derecha, que andamos cargando la mochila y del activismo, distribuyendo condones mediante estrategias también basadas en ciencia, Sí, ¿no? sí, 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 de sí. buenas prácticas, Definitivo. trabajando con poblaciones que necesitamos ir hasta donde están, por ejemplo, personas privadas de la libertad, Sí. Mujeres trabajadoras sexuales trans, Sí, ¿no? sí. Ir a Chalco, a Chimalhuacán, en Sí. donde están. Ahí no van a llegar los apoyos sociales, ¿no? Así Y la es. otra es cómo mermaron también nuestra propia economía, nuestra sabiduría como sociedad civil, nuestro expertise también de 30, de 40 años trabajando en esto. Sí. ¿Cuál va a ser tu trato, doctor? ¿Cómo no? Hugo, Por no favor. quiero decir doctor, Hugo, nada más. ¿Cuál Sí. va a ser tu trato con la sociedad civil? Conozco varias organizaciones de la sociedad civil en algunos campos, por ejemplo, de la lucha contra el VIH de manera específica. Lo conocí más por mi formación académica. Mi tesis de doctorado es precisamente sobre el VIH en poblaciones clave. Clave. Y luego ya como investigador en el Instituto de Salud Pública también lo trabajé desde allá y ahora, desde luego, en la subsecretaría. De hecho, cuando vinieron estos cambios reglamentarios o disposiciones administrativas
sobre cómo relacionarse financieramente desde el gobierno federal con las organizaciones, hubo 2 espacios que nosotros defendimos a capa y espada. Uno fue el tema de los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, porque tenemos muy presente que no hay manera de que la manera en que funcionan los gobiernos habitualmente, incluido todavía el nuestro o los nuestros, el federal y los 32 estatales, tengan la capacidad de tener el grado de acercamiento y el grado de una red de protección en estos ámbitos tan cruciales. Se sabe, por ejemplo, que sobre todo en comunidades de menor tamaño, algunas ciudades pequeñas, los hombres que perpetran violencia de género familiar, a veces son servidores públicos, incluso en los ámbitos de procuración de justicia. Entonces se vuelve inviable que ellos mismos sean quienes administran este tipo de unidades, ¿no? Y el otro ámbito fue el de la sociedad civil, que ha hecho un trabajo fabuloso en México a lo largo de los años, desde que empezó la pandemia de VIH en los 80, en acercar servicios comunitarios en sitios de encuentro sexual, sitios de práctica del sexo, comercial o no comercial, por ejemplo, en personas usuarias de drogas inyectables. El sexo anónimo, doctor. O el sexo anónimo, exactamente. Y es todavía muy, yo diría, anticuado, rígido, burocrático, el modelo gubernamental como para alcanzar esos sitios, ¿no? Así es. Entonces, lo solucionamos. De hecho, mi reconocimiento a la doctora Alexe de la Torre, que sigue siendo la directora de Sencida. Yo tengo mis dudas. Pero está bien. Bueno, yo la quiero mucho, me parece una mujer excepcional, comprometidísima. Y entonces buscamos mecanismos para, sin violentar, y ahorita sí voy a defender por qué sé que el presidente López Obrador tomó ciertas decisiones sobre financiamiento a las organizaciones de sociedad civil, sin violentar ese precepto, que es un precepto anticorrupción importantísimo, logramos que se mantuviera vigente el que hubiera apoyos, por ejemplo, directos a mujeres que viven con VIH. Tenemos uno de los programas, se les da un elemento de apoyo financiero, y es siguiendo el principio básico que ha planteado el presidente López Obrador, de que la ayuda económica llegue a las personas y no se trabe en procesos de intermediarismo, ¿no? Ahora, sí defiendo la decisión que tomó el presidente, porque en otros ámbitos, en este mundo que lo conozco, sé que, no sé si la gran mayoría, pero una parte sustancial de las organizaciones civiles son comprometidas, son honestas, están directamente trabajando con la gente involucrada y son copartícipes del problema y de la solución. Y presentamos informes, doctor. Y también había técnicos financieros. Sí. Y bueno, etcétera. Además también históricamente el presupuesto que se designa a las organizaciones es menor, no comparado con... También. Ahora, a nivel de presupuestos, lo que sí se conoce y se ha ido develando cada vez más es que en los gobiernos anteriores se volvió, le digo moda porque fue tan frecuente, estadísticamente una moda, abrir pseudo organizaciones, membretes, también, ¿no? Fundaciones, algunas eran mascaradas, por ejemplo, de proyectos empresariales para asaltar los nichos de mercado de las compras gubernamentales. Y esto lo conozco, por ejemplo, en el campo de la salud, hay muchísimas mascaradas, yo diría incluyendo Funsalud, que es un conglomerado empresarial disfrazado de asociación civil que provee ideas para una transformación de los sistemas de salud, y que desde que se creó en los años 80, al amparo del poder público, con ayuda del poder público, no ha sido más que un mecanismo de colocación de los intereses mercantiles de la gran empresa. Mucha empresa incluso dañina para la salud, por cierto, por ejemplo de la industria alimentaria. Y en otros espacios también se volvía un mecanismo de fuga de dinero. Sí, las factureras anidaron también con la cara de Sí, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ahora, yo pienso que, y para no evadir en modo alguno la pregunta, ¿qué postura tengo yo Hugo, ante ¿qué va a un hacer? eventual logro de dirigir la transformación y lo que siga? Yo considero que uno de los ejes fundamentales de nuestra proyección sobre la transformación consiste en hacer un esfuerzo deliberado
en dos sentidos. En seguir transformando positivamente la relación de gobierno con sociedad. Ojo, cuando se dice sociedad, obviamente se está hablando de una enorme diversidad de identidades, condiciones económicas y sociales, etcétera. Pero en general, la relación sigue siendo vertical, sigue siendo a veces patrimonialista, sigue siendo autoritaria, en la procuración de servicios, en el acceso al financiamiento, en la planeación, incluso estratégica, táctica y operativa de las acciones de gobierno. Este modelo que llevamos ya muchos años en la ciudad de presupuestación participativa o planeación participativa del presupuesto, está plagada de corrupción por parte de servidoras y servidores públicos, sobre todo en el nivel de las alcaldías, está plagada de organizaciones clientelares y corporativas que le hacen el juego a esa corrupción. Entonces tenemos que dar una refrescadita en ese sentido, ¿no? Es un ejemplo, pero básicamente el principio es la relación gobierno con la sociedad tiene que retransformarse o seguirse transformando a partir de una participación más activa de la sociedad civil, organizada, y que el cuestionamiento nunca pare. La sociedad siempre tiene que, la sociedad no solo organizada, sino movilizada, tiene que cuestionar que el gobierno esté haciendo su trabajo al servicio del pueblo, ¿no? Efectivamente, porque tomando esta ruta de análisis de relación entre las organizaciones de VIH y el gobierno, o sea, si no hubiese sido por el movimiento de organizaciones de personas con VIH aquí en todo el mundo. Exacto, aquí de las comunidades, esa es la referencia ejemplo mundial, por su capacidad de organización y su capacidad de no se hubiese logrado la atención, los medicamentos gratuitos, las campañas de prevención, toda una serie de cosas. Y de incidir en políticas públicas, doctor. Y la otra, fíjate, de rebote, inclusive muchos de nuestros lemas, quizás en su momento, eso de atención con calidad y calidez, yo recuerdo que no se mencionaba hasta que llega el movimiento ya como tal, ¿no? El movimiento que yo lo sigo llamando de la lucha contra el SIDA, porque lo sigo viendo ahora como una lucha, no como una respuesta, ¿no? Por eso es mi posición personal, pero cómo va incidiendo, por ejemplo, o decir, no nos digan personas, las diabéticas, no, oigan, soy una persona con diabetes, ¿no? Tengo una condición de salud y no quiero ser tratada y maltratada desde el lenguaje que utilizo, ¿no? Como personal de salud para dirigirme a X enfermedades y poblaciones. Y voy a aprovechar, doctor, porque me pidieron muy particularmente. Ayer estuve en el Congreso de Sexualidad y Discapacidades, en el Congreso Internacional. Entonces, pues estando ahí, igual en el debate, en una ponencia, dos de los chicos que están ahí viven con parálisis cerebral. Y ellos me decían que te preguntara, por favor, también, que cuál es tu postura, cuál es la postura de nuevo de Hugo ante la atención y el tratamiento de las personas con discapacidades. Es una postura de un sentido de urgencia, por lo crónico, lo prolongado que es la negligencia del Estado y de los gobiernos a la atención de estas personas. También conozco el campo, no solo de ahora que fui subsecretario y tenemos vinculación con esto, impulsamos, de hecho, o concretamos, no solo impulsamos la reforma a 2 normas oficiales mexicanas, una para la atención integral de personas con discapacidad y la otra para la certificación o reconocimiento social y jurídico de la discapacidad. Conocí también épocas previas cuando se estableció el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad y ha sido una especie de agenda huérfana de la que pocas entidades se terminan haciendo cargo. A veces se queda en la burocracia, en el ritual de gobierno, en donde se le pasa, ha estado en salud, a veces se ha ido a otras dependencias y al final es tierra de nadie. Y las personas con discapacidad, que son más del 11% de la población mexicana, y un porcentaje análogo aquí en la Ciudad de México, siguen viviendo la adversidad de lo que esencialmente significa la discapacidad. Se sabe, quienes están involucradas con el tema lo saben, quienes no, aprovecho para decírselo, algún radioescucha incidental, la condición de discapacidad no es una condición intrínseca a la persona que tiene una disminución de movilidad o de alguno de los órganos de los sentidos o una discapacidad en condiciones mentales. Es un asunto relacional. Hay una sociedad que no se ha sabido adaptar para anidar las necesidades o atender las necesidades de la diversidad de personas. Y habrá quien no pueda caminar, habrá quien tenga que necesitar una ayuda física para caminar o una ayuda social para
emprender una exploración en el campo de trabajo y lograr entrar con oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces, la agenda es vasta, se ha medicalizado, eso creo que a veces no ayuda, porque también no solo operativamente o en términos de programas y políticas, sino incluso presupuestalmente, se asume, bueno, la discapacidad es una suerte de enfermedad. Eso no es mi opinión, pero esa es a veces la narrativa pública que a mí me parece errónea. Y entonces se piensa en la persona con discapacidad como una persona enferma, que lo que hay que darle es atención médica. Exacto. Eso es todo un tema. Quienes venimos de la formación de salud pública como ciencia social, no entendemos a la salud como medicinas y médicos y médicas, sino como un asunto integral de construcción del bienestar. Así es. Y eso requiere políticas públicas multisectoriales, trabajo orgánico multisectorial, y esto no es un consejo donde estén representadas todas las oficinas, sino que hasta el nivel operativo haya garantías de acceso. Por ejemplo, acceso a los servicios públicos. Rampas, ayudas visuales, braille, ayudas auditivas, educativas también, ¿no? La traducción, tenemos una comunidad magnífica de intérpretes de lenguaje de señas mexicanas. Yo pienso que con lo peor de los dos mundos, subutilizada, lo cual implica una adversidad de empleo para esas personas y con una enorme necesidad. Hasta donde conozco es el primer gobierno, el que tenemos ahora, donde sistemáticamente se incorpora el lenguaje de señas, empezando por la mañanera. Claro, Esto no había ocurrido antes, ¿no? Así es. Pero esa es mi postura, es una de las materias urgentes de humanizar la ciudad, incluyendo a estas poblaciones que no deben considerarse como minorías que puedan esperar. Al contrario, toda la necesidad en donde se requiera el compromiso y la acción del gobierno debe ser atendida con prioridad. Oye, doctor, y yo la última que tengo con respecto a esta parte es una colega médica mía que estábamos estudiando juntas un doctorado y que ella me dijo, por favor, pregúntale si en verdad nos van a basificar al personal médico, ¿no? Del INSABI. Y y de nuevo, Hugo, ¿en dónde está ahí parado? ¿Qué dice? Perfecto. La explicación es muy larga, pero la voy a tratar de resumir. También para que la gente conozca esta atrocidad, por cierto, estos comunicadores de los medios corporativos que no quieren enterarse de que el sistema de salud estaba en ruinas, pero estaba en ruinas. Sí. Tenemos un déficit de más de 250,000 personas trabajadoras de la salud en el país. De más de 200. Y eso en un cálculo suavecito, pequeño, conservador. Podría necesitarse mucho más para ampliar servicios que hoy no se dan en el sistema de salud mexicano. Ese déficit es producto de los gobiernos neoliberales y eso hay hasta confesiones de parte, digo yo. Exsecretarios de salud como Guillermo Soberón Acevedo escribió en distintos documentos técnicos lo que pretendía hacer para privatizar el sistema de salud, para achicar la inversión pública y para abrir a los negocios el Sistema Nacional de Salud. Imagínense la atrocidad. De proporción. Sí, pues, ¿no? total. Pues es criminal, ¿no? Claro que es criminal. Y fíjense, esto fue simultáneo con el deterioro del sistema educativo nacional, sobre todo la reducción presupuestal y de espacios en las universidades públicas. Entonces, en las profesiones de salud, un dato muy concreto, las generaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM, me estoy refiriendo a CEU, todavía no existían todas las que hoy hay en las ENEPS y las FES, era una generación de 10,000 personas, entraban 10,000 personas, la proporción que se graduaba pues era menor, pero entraban 10,000. Yo entré a la Escuela de Medicina en el 88, en Ciudad Universitaria, entramos 1,000. O sea, 10 veces menos. Porque cuando Guillermo Soberón Acevedo fue rector, fue cuando se achicaron la oferta educativa para las profesiones de salud. Y la justificación es que el mercado proveerá. Y entonces empezó a estimular la educación privada claro, con incentivos, con motivaciones de favores políticos, etcétera. Y claro, nos empezamos a quedar sin personal. Cuando el agua llegó al cuello, esto más o menos a fines del sexenio de Fox, y ya estaba implantado el modelo recontraprivatizador del Seguro Popular, a cargo de Julio Frenk, entonces se dieron cuenta que necesitaban personal para cumplir funciones esenciales de la atención médica, ya ni se diga de la salud pública que ha estado históricamente abandonada.
Hay un déficit ahí también de al menos cerca de 30,000 a 40,000 profesionales de la salud, en salud pública. Pero cuando llegó el agua al cuello, entonces empezaron con la otra atrocidad, que es violentar los derechos laborales históricamente ganados, violentar flagrantemente el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Y entonces empezaron con trabajo subfinanciado. Y básicamente el esquema es, se contrataba a las personas cada 6 meses y tenían que tomar un mes de vacaciones para no hacer antigüedad laboral. No tenían las llamadas prestaciones, que en realidad son derechos de ley, y hay personas que tienen 15, 20, 25 años en esa circunstancia, y esas son las personas que hay que basificar. El presidente López Obrador, desde que entramos, tenía claro este panorama y nos dijo, hay una ruta hacia basificar, que depende de la antigüedad de las personas, de su cumplimiento, obviamente, en el campo laboral, y lo vamos a hacer para satisfacer los derechos laborales de esas personas, al tiempo de ampliar la capacidad de operación del Sistema Nacional de Salud. Esto estuvo en su momento a cargo del INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que fue un puente del proceso de transformación, y hoy está a cargo del IMSS Bienestar, que no es el mismo IMSS Bienestar, aquel programa que se creó hace 44 años, sino es una nueva institución que va a dar servicios de salud en todo el país para poblaciones rurales y urbanas. O sea, va a ser la institución única centralizadora de toda la procuración de atención médica. No así de salud pública, que esa seguirá a cargo de la Secretaría de Salud, todavía en colaboración con las secretarías estatales, y yo pienso que en algún momento tendrá que converger también a un sistema único de salud pública. Ahí dejamos justamente un proyecto que hoy está concretando el nuevo subsecretario Ruy López Ridaura, del Servicio Nacional de Salud Pública, en donde en su momento también habrá espacios para basificación del personal de salud pública en una condición de dignidad, de respeto a su desarrollo profesional y de darle solidez a la atención de todos aquellos servicios que no son de atención médica. Entonces, como tiempo al tiempo. El proceso va y periódicamente se informa. Okay. Yo sospecho que, voy a poner un porcentaje, no me lo tomen por favor como una cifra formal, pero yo diría que al menos 2/3 del proyecto de regularización del personal de atención médica se van a lograr antes de que acabe este sexenio, y depende de la velocidad a que los gobiernos estatales cumplan con la transferencia de los servicios de atención médica hoy a cargo de las entidades federativas, por cierto, consecuencia de la descentralización que impulsó Guillermo Soberón, y que hoy se están recuperando en una institución única, y si eso avanza, ahí es donde se puede hacer la basificación. Entonces, en cada entidad federativa, a presionar a su gobierno estatal de que le entregue al IMSS Bienestar los servicios de salud para que el IMSS Bienestar pueda proceder a la regularización. Entonces, si llega Hugo, presionar a Hugo. Pues presionar, exacto. Si llego aquí, presionar. Sí, Claudia hizo un trabajo muy bueno, Martí lo está siguiendo, y mi queridísima y respetadísima amiga Oliva López Arellano está muy al pendiente de que eso vaya avanzando bien. Bueno, pues yo creo que vamos cerrando, pero claro, nos faltan 2 temas que tienen que ver con la cultura. ¿Cuál es el diagnóstico de la cultura en esta ciudad? Y la seguridad, por supuesto. Perfecto. Hablemos de cultura. También hicimos un análisis de ello, también tuvimos un foro, nos ayudó nuestro querido amigo Mardonio Carballo a organizar un foro de reflexión sobre el acceso a la cultura. Hubo consideraciones sobre la cultura como un bien público, como un bien social, también de una amplitud de perspectiva de la cultura, más allá de las artes escénicas o de los elementos estéticos de la generación o disfrute de la cultura. Se habló de gastronomía, se habló de música popular, se habló luego también de artes escénicas, pero de la expresión cultural intrínseca a la vida de las personas y de sus comunidades como un derecho. Por lo menos teóricamente disponible. Considero que hay todavía también un campo en el que México tiene que progresar en reformas legales, posiblemente constitucionales, tanto de la República como las locales, para garantizar el derecho a la producción y para el acceso y disfrute de la cultura, como un bien social, un bien público. El diagnóstico es que en la Ciudad de México, y es motivo de orgullo, la comunidad cultural
y artística es vigorosa, es diversa, ha impulsado posiblemente más que en la mayoría de las entidades federativas espacios que se han conquistado para la realización de cultura, del disfrute o de la producción. También hay una reflexión, desde luego la pongo como especie de autocrítica porque fue en voz de la propia comunidad cultural, de que está un poco feudal las comunidades de la producción cultural, en el sentido de que son pequeños territorios en donde se han usufructado las instituciones al servicio de pequeños grupos en vez de tener un panorama mucho más amplio. Y yo sí quiero reconocer, y con mucho gusto, a Alejandra Frausto, nuestra secretaria de Cultura Federal, por haber dado un viraje importante. Yo creo que todavía hay mucho que hacer, pero un primer viraje importante de ese reconocimiento de la cultura popular, no solo en la elaboración, sofisticación de las artes formales o formalmente reconocidas en la narrativa pública, sino como un elemento transformador de la vida social. En los semilleros creativos, me parece uno de los programas emblemáticos. Mi amiga también Esther Hernández, directora de Cultura, el propio Mardonio cuando fue director de Culturas Populares, es volcarse a la comunidad, al terreno, al ras del suelo, y encontrar esa brillantez de la expresión cultural como un fenómeno humano. Volvemos al concepto de humanizar la ciudad, que puede transformar la vida desde la niñez y puede cambiar el destino de personas, de familias, de comunidades, a partir de un acto revolucionario que es la creación y la asimilación cultural, ¿no? Y la seguridad, de hablar Omar. Seguridad, finalmente, bueno, lo conecto con esto que estoy diciendo y doy un caso de algo en lo que estuve involucrado, que fue la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, que hicimos desde el gobierno federal, involucrando a prácticamente toda oficina pública del gobierno federal, en su momento a los correspondientes en los gobiernos estatales, y movilizando a la comunidad. La noción, y en ello también reconozco a Jesús Ramírez Cuevas, que nos dio mucho impulso y apoyo en eso, fue una visión de construir la paz a partir de reconstruir el tejido social, usando los instrumentos culturales en buena medida, y también recuperar el espacio físico público, el espacio público, y resignificarlo para que se apropien de él no corporativos, no entidades comerciales, no entidades lucrativas que tienen una visión esencialmente concentradora de la riqueza, del espacio y de los productos benéficos que puede dar un espacio, sino la comunidad. Ese modelo me parece que es un modelo muy esperanzador para atender de raíz y con un enfoque preventivo los retos, los desafíos de seguridad pública. No pongo en duda que en forma inmediata se requieren acciones de tipo policiaco. Tampoco sería, pienso que naif, inocente de suponer que no se necesita las policías. Obviamente también hay que trabajar en dignificar el trabajo policiaco, sacarlo de las garras de la corrupción, volverlo una entidad socialmente digna y reconocida, pero además acompañarlo de todo este proceso de cerrar las brechas de la desigualdad social, reconstruir el tejido social y reapropiarse y resignificar el espacio público en beneficio de las comunidades. Sí destaco que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, y le doy el crédito también a Omar García Harfuch por su papel como secretario de Seguridad Pública, se avanzó en reducir el impacto del crimen, por lo menos el de más alto impacto, y eso nos permite ver que, a diferencia de lo que ha querido alimentar la narrativa de la derecha, de que el problema principal es seguridad pública. Ojo que esto lo han hecho en todo el mundo los gobiernos de derecha y los movimientos políticos de derecha. Lo que quieren es generar este estado de miedo, ese estado de indefensión, porque ahí es donde la población puede ser más fácilmente manipulable. Se les frustró hacerlo durante la pandemia de COVID, dicho sea de paso, por eso los ataques personalizados hacia mi persona, que son análogos a esa frase hueca de el presidente que era un peligro para México en las elecciones anteriores del y un dictador que va a gobernar menos que los anteriores, exactamente, ¿no? Y que va a militarizar al país. Pero esa narrativa es una narrativa de los grupos conservadores, de los grupos que no le están apostando al bien público, sino a reexpropiar la autoridad pública
para que esté supeditada a los intereses comerciales. Entonces, en la ciudad, la estadística muestra que se redujo el crimen y que las acciones principalmente efectivas tuvieron que ver con esa prevención social del delito, que es una prevención social en general de los estragos de la desigualdad y la injusticia social. Muy bien, pues lamentablemente siempre tenemos tiempo en nuestro contra. Pero hay algo que tú quieras agregar, algún punto que a ti te parece importante, yo quisiera que no quieres dejarlo fuera. Dos cosas, si me lo permiten. Una es sobre el proceso específico de la contienda interna de Morena para quien encabece la transformación en la Ciudad de México. Primero quiero decir que tengo mucho respeto por mis compañeras y compañeros que participan en el proceso. Y los voy a mencionar por nombres: Clara Brugada, Omar García Harfuch, Mariana Boy y ahora Miguel Torruco. La convicción que tengo es la misma a la que nos inspira Claudia Sheinbaum, ahora como directora o coordinadora de los comités de la transformación a nivel nacional. Y ayer tuvimos una reunión precisamente con ella y con 8,000 personas, donde enfatizó mucho esto. El sentido de unidad que se necesita para seguir impulsando la transformación no se puede perder en perspectivas de grupo, o de facción, o de colectivo, o de una parte del movimiento, o de los puros y los históricos, o los recién llegados, o los modernos y los ancestrales. Yo pienso que uno de los elementos más enriquecedores de López Obrador como un estratega político de dimensión histórica es que ha sabido tejer fino. También por eso a la derecha le interesa hacer burdo su discurso y simplificarlo, para contraponerlo con el movimiento feminista, para contraponerlo con las organizaciones civiles, etcétera. Él es extraordinariamente generoso y hábil en tejer fino y en buscar la unidad, este empate de necesidades de un grupo o de una persona con las de otro grupo u otra persona, poder llevarlos a encuentro, a diálogo, a generación de consensos. No está exento de contradicciones y a muchos nos puede parecer a veces insólito. Es más, yo personalmente lo digo, trabajando directamente con el presidente López Obrador durante la pandemia, a veces había cosas que no me hacían sentido. Yo decía, ¿cómo? De plano, esta es mi agenda de salud, por ejemplo, y está el tema de la comida chatarra. ¿Por qué nos pide que dialoguemos con el empresariado? Pero poquitas semanas después, rotundamente él dice frente al Consejo Coordinador Empresarial: yo no le voy a pedir jamás a mi gabinete que renuncien a los principios y a su obligación de proteger al pueblo. Ya está claro, se trata de dialogar, pero eso no quiere decir sacrificar el compromiso, la responsabilidad que uno tiene con el pueblo y con el bienestar, y en este caso con la salud colectiva, ¿no? Entonces lo destaco porque durante este proceso, que se resolverá prácticamente este fin de semana o la siguiente semana con una encuesta, la prensa corporativa se ha encargado de silenciar primero a Morena, a su proceso interno, y también a algunos de quienes participamos. A mí me ha llamado la atención que a mí por ejemplo, ahora, después de la semana pasada, creo que los rendimientos para la prensa corporativa fue en números rojos, en términos del crédito o el descrédito que se llevaron, y ya no me quieren aceptar. Pedimos entrevistas en Televisa, nos dijeron que esas se pagan. Pedimos nuevas entrevistas en Radio Fórmula, excepto por Juan Becerra, a quien le agradezco mucho el espacio, no nos quieren ver. Y así sucesivamente pedimos, por ejemplo, aunque no estamos de acuerdo, la plataforma de Humanizar la Ciudad no está de acuerdo en utilizar propaganda de tipo comercial. Las razones son obvias, las explica mejor que nadie el presidente en las mañaneras. Nos parece que eso es trivializar la política, hacerla burda, hacerla comercial y quedar en manos de los intereses comerciales de las agencias de publicidad. Y nos parece que además aleja a las personas aspirantes del pueblo y de la oportunidad de escuchar y de ver cara a cara a las personas. Pero sí vimos que necesitábamos hacer un impulso de divulgación, y entonces exploramos cuánto costaría tener 3 cartelones en las estaciones del Metrobús. 3, no 3 líneas, 3 carteles. Cuesta una fortuna. Se podrían vacunar a 1,000 personas contra el COVID con una de las vacunas de precio intermedio, con lo que se paga por 15 días tener 3 carteles en una ciudad de
9 millones de habitantes. Nos pareció una grosería y dijimos, obviamente no vamos a caer en estas garras de estas entidades lucrativas, sí. y adiós, váyanse a, bueno, ya no digo dónde. Pero bueno, y lo último que quiero comentar es, independientemente de lo que va a ocurrir con la encuesta, pienso que el compromiso, no solo de las personas aspirantes, sino de todas y todos quienes queremos la transformación y estamos conscientes que todavía falta mucho. Falta no solo el segundo piso, como dice Claudia, falta profundizar la transformación. Hay elementos como la estructura económica que están intocadas. Hay elementos como la arquitectura presupuestal, federal y estatales que están intocadas. Es la misma que nos dejó el neoliberalismo. Imposible tener políticas públicas reales y efectivas cuando la arquitectura presupuestal es la misma del neoliberalismo, ¿no? ¿Pero por qué razón? Yo pienso que ahí hay todavía inercias gubernamentales. Y el presidente fue muy honesto con el pueblo y con quienes le hemos acompañado cuando dijo, vamos a poner los cimientos. Roma no se hizo en un día, México no se hizo en un día, la Ciudad de México no se hizo en un día, la transformación no se hace en un día. Entonces, había que garantizar un primer impulso a quitar la corrupción, lograr que se pagaran los impuestos. La recaudación que logró Raquel Buenrostro y ahora Toño Martínez Dañino es impresionante. Nunca había una recaudación tan grande. Además, a expensas de los llamados grandes contribuyentes, o sinónimo, grandes evasores. La gran mayoría de la deuda fiscal del país era de los grandes evasores. Eso ya se logró. Se logró, obviamente, tener programas sociales que van directo a la gente en vez de pagar parafernalias burocráticas o que se desvíe el dinero en coyotes e intermediarios, quitarles ese carácter clientelar que tenía relacionado con organizaciones clientelares de la sociedad. Y yo creo que vamos bien en ese sentido. Se sacó a 5 millones de personas de la pobreza, se cerró la brecha de desigualdad, se logró un incremento al salario mínimo histórico, no había ocurrido en 36 años. Entonces hay muchísimos logros que ahora toca aquilatar, posicionar, defender, que no se vayan en reversa, defender que no regrese los corruptos y los grupos de interés, pero hay que aspirar ahora a otros ciclos. Y doy dos casos. Uno son, hay que seguir trabajando por los más pobres, eso es importantísimo. Pero hay personas, por ejemplo, de la clase media, que es una entidad mal definida, es muy vasta y muy diversa, Sí. que a veces piensan la transformación es solo para los pobres, o la transformación es un proyecto político-social para asistencia de las personas más pobres. Y eso es falso. Nadie está hablando de ello. La transformación obviamente enfatizó primero a los pobres, porque ese era el punto donde íbamos a entrar ya en un colapso del Estado mexicano. Claro. Pero hay unas grandes oportunidades para dinamizar la economía, lograr progreso económico y social para familias de clase media que tienen un patrimonio, que quieren que sus hijas e hijos se desarrollen, por ejemplo, en el ámbito educativo. Y ustedes, jóvenes, hombres y mujeres y de la diversidad sexual, que están buscando un espacio laboral digno, una seguridad social apropiada, fuera de este esquema de cuentas individuales de las AFORES, que están buscando vivienda y que no pueden lograrlo porque tienen al cártel inmobiliario, por ejemplo, en el caso de la ciudad, expropiando el agua, especulando con las rentas, invadiendo con las plazas comerciales el espacio que podría ser público. La juventud es otra de nuestras grandes agendas porque la juventud tiene que posicionarse. La apatía juvenil es producto de, desde mi punto de vista, de la desorganización social, de la corrupción que indujeron distintos grupos del poder empresarial y también del abandono gubernamental durante los gobiernos neoliberales. Entonces, es hay que ir para adelante. Temazo de la juventud, porque a mí me parece que justamente apostaron a desmovilizar completamente y a generar personas muy infelices, muy egocéntricas, muy apáticas, pero justo infelices en el sentido de que están en una soledad, yo diría espiritual, impresionante. Sí, y con grandes problemas emocionales. Claro, que la salud mental es un problemón generalizado. Exacto. Ahora, no es culpa de esas personas que hoy son jóvenes o de quienes acaban de dejar de ser jóvenes o de quienes ahí vienen y van a ser jóvenes. Eso tiene que adoptar la responsabilidad el Estado nacional, el gobierno
Y por ello el proyecto de transformación tiene que tener también una perspectiva de juventudes que no sea clientelar, que no sea de manipularles, que no sea de convertirlos en cañonazos electorales y los grupos de acarreados, ¿no? Es un abandono tremendo y bueno, y además lo hablo y me afecta de manera personal porque tengo una hija que fue adolescente en el periodo calderonista y yo creo que fue tremendo. O sea, tengo experiencia de amigos que murieron o por suicidio o por pues el crimen y situaciones que estaban vinculadas como al crimen. Una descomposición tremenda. Bueno, un dato estadístico, y no por estadístico es menos dramático, pero es para ver la colectividad de esas experiencias directamente personales. La primera causa de muerte en personas de 5 y hasta 19 años son las lesiones de causa externa. Hay una parte que tiene que ver con siniestros vehiculares, menos de 5 también es primera causa y tiene que ver con accidentes o lesiones prevenibles en la casa, pero una parte grande de esa primera causa de muerte, es el asunto de la violencia criminal en las calles o del homicidio, ya sea imprudencial o de otra naturaleza, o del suicidio. Y va en aumento. Obviamente también el tema del consumo de sustancias adictivas, drogas, es un problemón y es como la cara más oscura que puede tener el modelo económico concentrador de la riqueza, que es justamente la expresión característica del neoliberalismo, en donde muy poquitos se enriquecen y muchos pierden la salud o pierden la vida. Doctor, entonces tú también estarías de acuerdo en tener una perspectiva de educación para la paz desde lo que estás promoviendo. Totalmente. Educación para la paz que debe estar en forma integral en los currícula educativos, que tiene que estar también de manera integral en los libros de texto y demás apoyos, que tiene que estar en la formación de los educadores y educadoras, tiene que estar en el auxilio o acompañamiento de las comunidades y las familias. En el calderonismo me acuerdo que me parecía grotesco que el propio Calderón, pero muchos de sus políticos, lo que decían es: ¿cómo no se hacen responsable de ello los padres y madres? Claro. Oye, padres y madres, con la tasa de embarazo adolescente que tenemos, son 2 muchachos, una de 17 y el otro de 19, que a duras penas salieron adelante, que a duras penas tienen para el sustento básico de la alimentación, que sufrieron violencia, que sufrieron faltas de respeto, marginación. ¿Estás apelando a eso? ¿Te estás lavando las manos de la responsabilidad del gobierno? No. Entonces sí, hay que inducir estructuradamente una educación para la cultura de la paz y para la práctica de la paz que ayude a contrarrestar esta inercia tan grande del trauma social derivado de la injusticia, en primer lugar económica, y de ahí todos sus derivados. Y del bien vivir, ¿no, doctor? Que también promueve mucho la ONU, pues, ¿no? Claro. Entonces, si tú estás hablando de humanizar la ciudad, pues tiene que ver efectivamente, o sea, no es sencillo. Pues, no es sencillo. No, es sumamente complejo, porque esta ciudad es una ciudad monstruo. Es monstruosa, pero además tiene contrastes. Yo también la amo, aunque sea monstruosa. Yo también la amo y por eso quiero luchar por ella y transformarla. Eso. Junto con todo este magnífico pueblo de la ciudad, que además es generoso. Déjenme también agregar eso. Hemos estado haciendo recorridos de territorio. Eso, doctor, quiero que lo expliques antes de irte, porque muchas personas también me dijeron, bueno, ok, no hay mantas, ok, no hay bardas, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer visible, ¿no? Que la visibilidad también es importante, doctor, ¿no? Desde el feminismo lo sabemos. Claro. Que apoyo al doctor Hugo López-Gatell, así Gracias. como, y con con este perfil que nos acabas de mostrar, Hugo, que es amplio, que no solo es salubrista, que no solo es médico, que no solo es clínico, que yo creo que has venido a abordar ahorita un montón de temas, ¿no? En un poquito más de una hora, pero que demuestra, creo que sí, tu perfil integral, completo, que sí tiene una mirada sobre la ciudad que va más allá de solo la seguridad, de solo la salud pública, y la cultura, el arte, etcétera. ¿Cómo? ¿Qué son estas visitas territoriales? ¿Y cómo pueden obtener algo
que les identifique para decir, estoy con Hugo? Muchas gracias por la oportunidad de decirlo. Efectivamente, como dijimos, por principios éticos, nosotros nos alejamos desde el inicio de la posibilidad de tener toda esa parafernalia costosa, mantas, anuncios espectaculares, bardas que inundan el espacio público también con este proceso. Y entonces le apostamos a estar en terreno, casa por casa, plaza por plaza, mercados. Hemos ido a varios mercados, fuimos a la Merced, a la histórica Plaza de la Aguilita, hemos estado en unidades habitacionales, tratamos de ir a universidades. Por cierto, aquí un pequeño detallito, teníamos un evento programado para hoy en la mañana en una de las unidades de la UAM y mágicamente nos lo cancelaron ayer por la noche. Y lo que nos dijeron es que no había condiciones de seguridad porque había 3 tuiteros que habían dicho que me iban a aventar jitomatazos. Me pareció un poco inverosímil la explicación, pero ni modo, pues las autoridades universitarias tienen la facultad de decidir, en este caso sobre la comunidad que nos había invitado. Esto lo relaciona un poco también con lo que decíamos de la proactividad o falta de ella de las juventudes. En mis tiempos y cuando yo era estudiante, participaba en el movimiento estudiantil de la UNAM, si nos cancelaban un evento, pues por lo menos protestábamos, nos manifestábamos, ¿no? Pero bueno, hemos estado en muchos espacios públicos de distinto tipo y hemos tenido foros temáticos como este que comento, con la comunidad académica, con mujeres, con juventudes, con la comunidad artística y cultural. Mañana vamos a tener uno con el maravilloso arcoíris de la diversidad sexual y genérica, hablar todos estos temas que están pendientes. Hemos hablado con maestras y maestros, normalistas, en fin, ¿no? Y lo que estamos pidiéndole a la comunidad, que ya nos está apoyando muchísimo y lo agradecemos, tenemos un WhatsApp, ese ha sido nuestro punto de contacto, 55 61 62 20 54, 55 61 62 20 54. Contestamos en muy poco tiempo de manera directa, mis colegas me leen los mensajes y también los respondemos. Y nos lanzamos también a la calle con el auxilio de comunidades de las distintas alcaldías. Tenemos ya cobertura en todas y son comunidades de vecinas, de vecinos o de comunidades de profesionales de un trabajo, etcétera. Nos piden materiales, se los llevamos, carteles, de estos folletitos, panfletos, volantes. También les pedimos, si está en sus posibilidades, que los impriman. Los tenemos ahí en nuestra página web, lopez-gatel.mx, y los pueden imprimir si alguien tiene esa posibilidad y considera apropiado, y ponerlos por todos lados. También hemos pedido apoyo con perifoneo. Cualquier familia puede agarrar, poner una bocina en el techo de su casa, 2 pósters en su cochecito, el que sea, y entonces estar diciendo, vamos a humanizar la ciudad. Y el elemento clave que hemos dicho es, como viene ya la encuesta, pues decimos Gatell es la respuesta. En la encuesta, Gatell es la respuesta. Es un mensaje, es el eslogan. Desde luego sintético, y eso es porque ya viene la encuesta. Nuestra aspiración general es humanizar la ciudad. Tenemos también mecanismos como un Facebook Live, una transmisión en vivo, que le hemos hecho ya varias veces. Tenemos nuestras redes sociales, todas, X, YouTube, redes de WhatsApp. Pedimos también ese apoyo, que una persona en su WhatsApp, en sus contactos de WhatsApp, meta el tema y lo distribuya y pida que se distribuya. Entonces son mecanismos así piramidales. Decimos, cada persona convenza a 10. Explíqueles que viene la encuesta, explíqueles que Gatell es la respuesta y invíteles a humanizar la ciudad. Entonces son esquemas de red. Convenza a 10. Yo lo que digo es, no lo deje a la suerte. Agarra una libretita y diga, mi tía Josefina no sabe, mi compadre Ramón no sabe, mi hermano Pedro no sabe, mi novia Marilú no sabe. Y entonces convencen a 10 y pedirles a cada uno de esos 10 que convenzan a otras 10 personas. ¿Y el Facebook y todo eso cuál es, Hugo? Casi todos son, según corresponda para el tipo de red social, @HLGatel, HLGatel, o bien López Gatell. Pero buscándolo en un buscador de internet, aparece. ¿No? Oye, Hugo, y la última. Entonces, alguien que te quiera apoyar no necesita como una infraestructura, porque pensaban así que casi como de mítines de acarreo, pues, ¿no? No. De las mantas y las bocinas. Exacto. Prácticamente esto lo vemos como una candidatura ciudadana. Okay. Estamos al interior de la transformación,
jamás negaría yo, por principio, por lealtad, por convicción, por pasión, mi pertenencia a este movimiento y en la experiencia que la vida me dio como un privilegio de trabajar con el presidente López Obrador, de reflejar su ideario y sus principios éticos en la práctica, no solamente en la palabra. Y entonces estamos en el proceso de transformación que está aglutinado en torno a Morena. Pero las maneras de hacer la política que nosotros consideramos las más convenientes se inspiran en los movimientos ciudadanos. Pensamos, por ejemplo, en las nuevas izquierdas latinoamericanas, cómo se han posicionado liderazgos a partir de esa cercanía y han desterrado esas viejas prácticas corporativas, clientelares, los pactos cupulares. Nos parece que eso es vacío respecto a la conciencia del pueblo, ¿no? Muy bien, Maru, ¿algo más? Muy bien, pues nada, suficiente, muy amplio y además muy profundo. Muchas ¿no? gracias. Que creo que eso es importante, porque logra la conexión con todos los temas de las personas de a pie, Eso, ¿no? De la ciudad. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Hugo. Marilu, muchas gracias, Gina, mil gracias. Hugo, pues la verdad muchas gracias desde Violeta Radio, recordar que estamos en el 106.1 de FM, Violeta Radio a través de Érase una vez, un programa donde todo puede suceder, es el tema. Justamente hoy ha sucedido. Hoy ha sucedido, ¿no? Y también en coproducción con el Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, si no después mis compañeras y compañeros me quieren lanzar. También el Movimiento de Mujeres Positivas, esta red a nivel América Latina y el Caribe. Y pues yo siempre al final de mi programa, Hugo, siempre recomiendo que se unan a la frecuencia musical del 106.1 a partir de las 5 de la tarde, que Maru es una de las creadoras junto con David, y que es una música maravillosa, de verdad, quien la escucha dice, Gina, qué buena música, qué bueno que lo has recomendado, porque la verdad cuando no tengo opciones, ¿no? Y la otra pues es que ya es mi opción, entonces yo creo que esta parte de cómo nos ligamos hacia precisamente hacia radios diferentes, ¿no? Sí. Y yo creo que efectivamente Violeta Radio como una radio comunitaria, una radio feminista, que no es come hombres ni come niños, ¿no? Al contrario, es una radio que abre sus micrófonos a quien quiera quiera compartir lo que desee compartir. Los micrófonos están abiertos, Hugo. Muchas gracias. Y pues la verdad es que muchas gracias por habernos acompañado, por brindarnos tu tiempo, aunque fuera un poquito tarde, ahí se le atravesaron algunas cosas del tráfico, que sabemos que luego... La movilidad también es otra de los elementos de nuestra agenda. También es cierto que tenemos ventajas y desventajas, es un medio de comunicación comunitario. Las desventajas pues tienen que ver mucho con recursos, infraestructura, etcétera, pero las ventajas es que también manejamos nuestros tiempos libres de comerciales. Magnífico. Y también a la Boruca TV, por supuesto, y a Cinexcam Foro, que nos brindaron de manera solidaria, la verdad, este estudio, o sea, es completamente eso, como estas redes que vamos tejiendo entre personas, que nos vamos como hablando al oído y nos comprendemos y nos seducimos, ¿no? Para marchar en un mismo camino hacia transformar la ciudad, ¿no? Esta parte de generar esta vibra distinta. Sí. Y esta transformación que nos lleve al humanismo que tanta falta nos hace, Hugo. Y ahorita con estas guerras en el Medio Oriente que vamos a decir, ¿no? Entonces yo creo que esta humanización es indispensable para sobrevivir como seres humanos. Entonces, la verdad te lo agradecemos desde Violeta, desde Georgina Gutiérrez Alvarado en la producción y conducción, en la producción también de José Arturo Flores Félix, que por acá anda, que no se ve, de Omar Gutiérrez Alvarado, que también hoy nos acompañó, y a todo el súper equipo, por favor, de Cinexcam Foro y de la Boruca TV. Les agradecemos profundamente, colegas, la verdad, su solidaridad y su compañía. Y Irene García, que fue fundamental para la producción. Es que como está mi espalda, no la vi, y los focos me lamparearon, claro. Irene, por supuesto, también, siempre solidaria. Pues muchas gracias, Hugo, que no sea la última vez, y ojalá y Encantado. Independientemente de los resultados, ¿no? Que quieras otro día platicar también acá en Violeta, ¿no? Hay otros espacios también, por supuesto, radiofónicos, otros programas también que conduce Maru ya de manera directa. Pues estás siempre invitado, gracias, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad es que muchas gracias en esta soleadísima tarde de octubre, aquí en la Ciudad de México, chilanga también de corazón, de pasión y de formación y también de vivencia. Aquí nací, aquí vivo, amo profundamente
Hasta las marchas las amo y nadie lo comprende. Claro pero que también sí. las amo porque es resultado de la respuesta de la sociedad. Claro que sí. Así es. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, mil gracias. Sigan divirtiéndose y escuchando Violeta Radio, por supuesto.